Amén. Amén. Bienvenido al segundo año. Gloria a Oye, Dios. no se aguantan ustedes. Amén. Estoy más que contento por la acogida. Me tenían preocupado porque el día de las inscripciones solo vinieron 5 o 6 hermanos. Tuvimos que hacer contactos para tranquilizar mi espíritu. Amén. ¿Cómo se llama esta clase? Dispensaciones. ¿Alguien tiene una idea de lo que es dispensación? Así, a una remota idea lo que ¿Serán los tiempos? Ok, exprésese, exteriorice. Bueno, yo no tengo mucha amplitud sobre el respecto, pero creo que puede ser los tiempos. Dispensación, administración, Ok. mayordomía. Wow, hermano Freddy. Bien. Las dispensaciones son como eras, tiempo Eras, determinado. etapas. Ok, perfecto. Ok, la clase que nosotros vamos a tratar tiene mucho que ver con la historia no solo de la iglesia, no tiene que ver con la historia de la iglesia, sino tiene que ver con la historia de la humanidad desde sus comienzos. Dicho sea de paso, cuando hablamos de los tiempos dispensacionales, estamos hablando de tiempos que el Señor los ha controlado y ha mantenido y va a mantener su control. Entonces, para que nos vayamos calentando sobre dispensaciones, vamos a abrir el cuaderno de apuntes. Solamente quiero darle una referencia rápido. Lo que es dispensación. Aunque en el libro, cuando usted venga la otra semana, si el Señor lo permite, va a aparecer ahí. Va a aparecer ahí la definición. Ok. La clase de nosotros se llama las dispensaciones. ¿Qué significa dispensación? Vamos a escribir un poquito en este tiempo que vamos a tener de aquí a las y media. Ok, dispensación dice administración, o el significado de ella, ¿verdad? Administración de una casa. Estamos dictando la definición. Administración de una casa, coma, períodos de tiempo, períodos de tiempos que Dios ha tratado con el hombre. Períodos de tiempo que Dios ha tratado con el hombre. Desde su existencia hasta su final. Una de las cosas que me impresiona de dispensación, hermanos, que nosotros vamos a meternos en un túnel. Y yo lo voy a llevar cuando comienza el túnel y a donde termina el túnel. Lo que vamos a recorrer nosotros es impresionante porque desde que Dios comenzó a tratar con Adán y Eva en sus comienzos hasta el final del juicio final y el levantamiento de la iglesia. En pocas palabras, dispensaciones es la administración, como decía la definición, es la administración de una casa. En pocas palabras, esta casa, la tierra, el globo terráqueo,
está siendo administrada por hombres, pero dirigida por Dios. O sea, que nada que se vaya a mover en las 7 dispensaciones, desde el comienzo, desde la dispensación primera hasta la última, aunque el hombre crea que él se está moviendo a gusto y antojo, el que lo controla es Dios. Por eso, hermano, a mí no me asombra para nada ver cosas que están pasando hoy en día que nos quedamos con los boquiabiertos, porque Dios lo tiene todo en control. Mire, hermano, el hombre va a inventar lo que Dios quiere que él invente. El hombre no va a inventar lo que Dios quiere que no invente. No le va a permitir él, porque eso está controlado. Esta es la dispensación. Hermano, la dispensación que nos tocó vivir a nosotros, que es el tiempo de la gracia, es una de las glorias más grandes que podemos haber vivido o estamos viviendo. Porque las dispensaciones antes de esta y después de esta son las más horribles que hay en la faz de la tierra. Hermano, las dispensaciones antiguas fueron terribles. Muerte, mucha muerte. Y hoy estamos nosotros en el paraíso de Dios. Jesucristo nos trajo este paraíso. ¿Usted cree que la lucha que tenemos en esta dispensación de la gracia es una lucha? Hermano, nos estamos bañando de agua rosada nosotros. Dicho sea de paso, de agua rosada. Ok. Escribamos. Nota importante. Nota importante sobre las dispensaciones. Dos puntos. Nota importante sobre las dispensaciones. Dos puntos. Eso lo marcan en letra roja o lo marcan que quede allí, que no se les olvide porque puede salir en examen. Cabe señalar, anotamos, cabe señalar que cada final o término de una dispensación cabe señalar, ¿verdad? Que cada final o término de una dispensación pues ellos sonando una tripa. ¿Quién fue ese? Esa tripa sí tiene hambre. Está ayunando. Está entregando el ayuno. Hasta aquí me llegó el retuvo. Ok. No se me descontrolen, siervos. Ok. ¿A dónde me quedé? Ok. Término de una dispensación termina con tragedia. Watch out. Termina con tragedia. Dios bendiga al hermano Ángel que está haciendo su entrada ahora mismo. Nunca había visto un ángel mojado. Oye, ese ángel viene mojado. Amén. ¿Por qué termina en tragedia? No, eso no lo apunte. Mediante el curso vaya avanzando y vayamos viendo cada término de dispensación, nos vamos a ir dando cuenta de por qué terminan en tragedia cada dispensación. No porque Dios quiso terminar en tragedia cada dispensación, sino porque la mano del hombre obligó a Dios a terminar en tragedia. Desobediencia. Por la triste razón de que el hombre siempre le ha dicho no a Dios. Estamos hablando, hermano,
Ay, Dios mío, yo no lo voy a soltar ahora, lo voy a soltar después, pero para que lo dijeran. Hermano, ay, fui a un seminario ayer, el sábado, hermano, terrible. Y aprendí como de 15 cosas nuevas que aprendí, no nuevas, porque están en la escritura, pero no las habían. Hermano, que la creación de nosotros fue la tercera, no somos la segunda creación, probado bíblicamente. Nos llevaron por un túnel, hermano, y cuando íbamos a velocidad, el hombre nos detiene y nos muestra por versículos bíblicos por qué aparecen gigantes en el huerto del Edén, alrededor del huerto del Edén, y por qué habla Dios sobre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Eso fue profundo. Hermano, yo me quedé con la boca semiabierta. Semiabierta digo porque si la abro toda se me seca. Pero hermano, son cosas terribles. Y como la clase de dispensación que yo voy a tratar, e incluso acabo de recibir un seminario sobre demonios, ángeles caídos. Y esto de dispensaciones, yo voy a introducir ciertas cosas de eso que yo recibí. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos y están dentro de los términos dispensacionales. Y los vamos a ver y eso va a enriquecer la clase. Ok, pero no lo voy a soltar para que no. Ok, apunten. Hay 7 dispensaciones reconocidas, ¿right? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7. 7. ¿Perdón? Póngale 2, 3, 4, póngale lo que quiera. Sí, ponerle 2. Ok, hay 7 dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia. La primera, la dispensación de la inocencia. Esta cubre desde el libro de Génesis, desde el libro de Génesis capítulo 1, verso 28 al capítulo 3, verso 7. David. ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? Oh, ya está. Ok, dele. Ok, dispensación número 2. La dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia. Conciencia. Dispensación de la conciencia. Esta cubre desde el libro de Génesis, capítulo 3. Esta cubre desde Génesis, capítulo 3, verso 22. ¿Capítulo qué es? Esta cubre de Génesis, capítulo 3, verso 22.
7, verso 23. Desde el capítulo 3 Verso 22 al capítulo 7, verso 23. Dispensación número 3. Esta se conoce como la dispensación del gobierno humano. Dígame, hermano, estoy dando clase, no sé qué necesita. ¿No se la había dado, hermano? ¿No la apuntó? Ok, 7:15 a la 25. Bueno. Ok, estamos en la tercera. Dispensación del gobierno humano. Esta comienza en Génesis capítulo 8, verso 18. Verso 18. Repítalo, por favor. Esta comienza de Génesis capítulo 8, verso 18. Y termina en Génesis 11, capítulo 11, verso 9. Esa es la 4, ¿va? La 3. O la 3. La número 4, la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa. Dispensación de la promesa. Esta comienza en Génesis capítulo 12, verso 1 a Génesis, el mismo Génesis, esta comienza en Génesis 12:1 a Éxodo 12:41. 12:41. Sí. Sí. Ok. La quinta dispensación. Esta se le llama como la dispensación de la ley. Dispensación de la ley. Esta cubre del libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, Éxodo 20. capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 1, al libro de San Juan, capítulo 19, verso 30.
Juan. El libro de San Juan, capítulo 19, verso 30. Dispensación número 6. Dispensación número 6. Esta es la dispensación de la gracia. Ok, esta es la dispensación de la gracia. Esta da su comienzo en el libro de San Mateo, capítulo 27, capítulo 27, déjenme confirmar algo. Rapidito. No quiero cometer error. 27. Ok, está correcta la cita. Capítulo 27, verso 50. Y termina en Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 16. Apocalipsis 20. Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Lo tienen, varones? Amén. Y la última mano Marlon dijo, Apocalipsis 19, del 11 al 16. no, pero al principio dijo San Mateo. Sí, San Mateo, capítulo 27. O sea, ¿esta comprende o solo Comienza. desde San Mateo? Hacemos la misma secuencia de las primeras. Ok. Esta comienza o comprende o arranca en San Mateo 27, 50 Ujú. y hace su conclusión en Apocalipsis 19, 11 al 16. O sea, de Apocalipsis solo agarra el versículo 11 al 16 del capítulo 9. Sí, eso ustedes están tomando apunte y después cuando entremos a desglosarla y nos vamos a dar de cuenta por qué ya está seteado a dónde termina la dispensación. 19. No, porque aquí, o sea, 19 o no. según está, dice de San Mateo, 27, capítulo 27, 50. 27, versículo 50. Solo el versículo 50. Correcto, porque ahí da el arranque donde comienza esa dispensación y donde termina el término del tiempo de la gracia. Pero eso abarca Marcos, Lucas, ¿Quién no? no. Eso lo van a ir comprendiendo mediante yo lo vaya explicando cuando yo ya nos metamos ahí en el túnel de la muerte. Ok. Ahorita véanlo desde afuera, después nos vamos a meter adentro. Amén. Las 7 del reino. Hermano Víctor, hermano Josué, le damos la bienvenida. Él nos va a estar ayudando en primer año, qué bueno que llegó temprano. El primer año está allá atrás, pero se puede quedar ahí sentadito, ya ahorita vamos a terminar. Amén. Ok, séptima dispensación, la dispensación del reino milenial. Este Guillermo está pila, ¿verdad? Ya quiere meterse en la sexta dispensación. Dispensación del reino milenial. Esta comprende desde Apocalipsis
capítulo 20, verso 1. Al mismo Apocalipsis 21:1. 21:1. 21 al 21.1. Correcto, 21 al 21:1. Y quiero que lo pongan entre paréntesis o un question mark o la octava dispensación, pero ese es Marlon Muñoz. Y es la dispensación eterna. Que aunque ya Dios no trata como el hombre, pero ahí van a haber sorpresas. Allí van a haber sorpresas en la eternidad, hermano. Para mí que Dios tiene programadas cosas para nosotros. ¿Usted cree que vamos a llegar al cielo y ahí vamos a estar sentados? Hermano, para mí que va a haber otro tiempo que el Señor va a tratar con nosotros. Aunque ya se cumple. Vamos a poner la dispensación 8. Pero en un examen la pregunta termina hasta las 7, ¿no? Tranquilice. Ok, pónganle ahí la eterna. Me gusta eso. Esta es teología de Marlon Muñoz. La eterna. Y esta comienza, ¿dónde comienza esta? Cuando el Señor nos lleve al cielo, hermano. En el capítulo 21 de Apocalipsis. Y esa la ponen ahí, comienza, solamente pónganle Apocalipsis 21. Y eso yo lo voy a trabajar para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Ok. Sobre estas dispensaciones, y hablamos de los periodos de tiempo, estamos más o menos explorando lo que es. Voy a hacer un enfoque para que en los próximos 5 minutos, para que vayamos al break y después seguimos en la segunda hora. ¿Por qué se le llama la tiempo de la inocencia? Era el tiempo donde Adán y Eva no sabían absolutamente nada de lo que era el mal. O sea, no había diferencia entre el bien y el mal. Y muchas veces, hermano, yo he comparado este tiempo de la inocencia como la de un niño. Que los niños, aunque tengan raciocinio, ellos no razonan como un adulto, pero ellos ven, palpan, huelen, caminan y se mueven. Pero es el tiempo inocente del niño. Es el tiempo de que ellos no tienen, el chip lo tienen clean, limpiecito. ¿Sí o no? ¿Por qué dijo el Señor Jesús en cierta ocasión? Dice que si no llegáramos a ser como uno de ellos, no entraríamos al reino de los cielos. Quiere decir que el ser humano ensucia, nos ensuciamos, hermano. Entonces el tiempo de la inocencia trata ese tiempo donde Adán y Eva eran inocentes, no sabían, desconocían muchas cosas. La parte de la conciencia, que es la segunda parte, es cuando ellos comen del árbol prohibido, de la fruta prohibida. Entonces se le habla el entendimiento. Una de las cosas que yo sí me voy a profundizar y espero de que por lo menos dejarlo claro con ustedes es ¿por qué en el huerto del Edén había el árbol del bien y por qué no solo del mal, sino que había un árbol del bien y había uno del bien y del mal? O sea que este segundo árbol tiene su simbolismo y tiene tipifica a alguien. Entonces, ¿por qué ellos, aunque eran inocentes y aunque podían razonar, pero por qué allí ellos lo permite Dios de entrar en una etapa de conciencia donde ellos pueden experimentar lo que es el bien y el mal? O sea, que Dios lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permite? Porque el Señor entra en por decirlo así, en ese círculo con la pareja que creó.
Y es algo bien importante de notar. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el huerto, ¿por qué el Señor, si no había mal afuera del huerto del Edén, por qué Él los mete en un huerto? Conocido como el paraíso terrenal. Si no había mal a los alrededores, no había mal a sus alrededores, porque Él los mete en una burbuja, separado solamente a ellos. Pero dentro de esa burbuja pone un árbol de muerte, que era el del bien y del mal, del conocimiento y de la muerte. ¿No le llama la atención a usted eso? Dentro de esa dispensación nos encontramos de que el hombre llega a recibir conciencia, pero prácticamente Dios lo pone a prueba. Yo no diría que lo tienta, aunque sí es una tentación ver algo rico, hermoso, precioso, que está frente de tus ojos y no poder, y saber que tenés pies para arrimarte hacia él. Tremendo, ¿right? Porque y Dios pondría ese árbol que es malo dentro del huerto. Estaba dentro del huerto. Dios lo pondría también. Allí dice, la palabra especifica que estaba dentro del huerto. Todo es un propósito, porque el Señor en su inmenso amor, Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos. En su amor, Él nos corrige, pero son los pecados los que nos mandan a nosotros mismos nos mandan al infierno. Y Él está dando una opción a uno ahí que decida. Él nunca lo obliga a uno. ¿Se acuerdan el año pasado cuando miramos el Pentateuco? Que estuvimos detallando esas cosas bien importantes. ¿Por qué realmente el Señor permitió el árbol ese, ponerlo enfrente de ellos? Y dice, según explicamos, que el árbol del bien, el árbol de la vida, era menos atractivo que el árbol del bien y del mal. Era menos atractivo. Lo que significa que el pecado, puede decir en cierta manera, es atractivo a nuestros ojos, A la carne. a la carne. Right. Entonces, el otro tenía una profundidad y era espiritual. Era Jesús, que aunque no tenía ningún atractivo y eran pocos los que lo buscaban. Eso lo vamos a dejar a la segunda hora. Hermano, lo que Amén. usted decía de los niños, fíjese que nosotros nos bombardea el pecado. Amén. Porque nosotros en nuestra edad, ¿a cuántos años hemos llegado a conocer al Señor? ¿Cuánto hemos conocido de lo malo nosotros? Y a ver, se puede recordar un ejemplo por naturaleza, digamos. Pero si los niños los apartaran de una vez con ese pensamiento que no hay nada ellos no ignoran lo que dicen los niños. ¿Están escuchando lo que dice el hermano Freddy? Nadie escuchó. Ya que ellos están viendo que van a ir a comer adentro. Mire, hermano, lo que dice el hermano Freddy es que si en realidad los niños los apartaran en un lugar ya apartadito y no pecaran, pero dijo el salmista David, dice, a la verdad dice, en pecado me concibió mi madre. Y antes que él fuera parido ya traía el pecado dentro de su sangre. La herencia de Adán y Eva. Amén. Pero vamos a verlo después. Dios los bendiga. Vamos a ir al break. Creo que Anita trajo Sí. trajo algo, Anita. Aquí lo tiene ahí. Amén, amén. Dios los bendiga y nos vemos en un ratito. Amén. O sea, no había diferencia entre el bien y el mal. Y muchas veces, hermano, yo he comparado este tiempo de la inocencia como la de un niño. Que los niños, aunque tengan raciocinio, ellos no razonan como un adulto, pero ellos ven, palpan, huelen, caminan y se mueven. Pero es el tiempo inocente del niño. Es el tiempo de que ellos no tienen, el chip lo tienen clean, limpiecito. ¿Sí o no? ¿Por qué dijo el Señor Jesús en cierta ocasión? Dice que si no llegáramos a ser como uno de ellos, no entraríamos al reino de los cielos. Quiere decir que el ser humano ensucia, nos ensuciamos, hermano.
Entonces, el tiempo de la inocencia trata ese tiempo donde Adán y Eva eran inocentes, no sabían, desconocían muchas cosas. La parte de la conciencia, que es la segunda parte, es cuando ellos comen del árbol prohibido, de la fruta prohibida. Entonces, se le habla el entendimiento. Una de las cosas que yo sí me voy a profundizar y espero de que por lo menos dejarlo claro con ustedes es, ¿por qué en el huerto del Edén había el árbol del bien? Y por qué no solo del mal, sino que había un árbol del bien y había uno del bien y del mal. O sea que este segundo árbol tiene su simbolismo y tiene tipifica a alguien. Entonces, ¿por qué ellos, aunque eran inocentes y aunque podían razonar, pero por qué allí ellos lo permite Dios de entrar en una etapa de conciencia donde ellos pueden experimentar lo que es el bien y el mal? O sea, que Dios lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permite? Porque el Señor entra en por decirlo así, en ese círculo con la pareja que creó. Y es algo bien importante de notar. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el huerto, ¿por qué el Señor, si no había mal afuera del huerto del Edén, por qué Él los mete en un huerto? Conocido como el paraíso terrenal. Si no había mal a los alrededores, no había mal a sus alrededores, porque Él los mete en una burbuja, separados solamente a ellos. Pero dentro de esa burbuja pone un árbol de muerte, que era el del bien y del mal, del conocimiento y de la muerte. ¿No le llama la atención a usted eso? Dentro de esa dispensación nos encontramos de que el hombre, la clase que nosotros vamos a tratar, tiene mucho que ver con la historia no solo de la iglesia, no tiene que ver con la historia de la iglesia, sino tiene que ver con la historia de la humanidad desde sus comienzos. Dicho sea de paso, cuando hablamos de los tiempos dispensacionales, estamos hablando de tiempos que el Señor los ha controlado y ha mantenido y va a mantener su control. Entonces, para que nos vayamos calentando sobre dispensaciones, vamos a abrir el cuaderno de apuntes. Solamente quiero darle una referencia rápido. Lo que es dispensación. Aunque en el libro, cuando usted venga la otra semana, si el Señor lo permite, va a aparecer ahí. Va a aparecer ahí la definición. Ok. La clase de nosotros se llama las dispensaciones. ¿Qué significa dispensación? Vamos a escribir un poquito en este tiempo que vamos a tener de aquí a las y media. Ok, dispensación dice administración, o el significado de ella, ¿verdad? Administración de una casa. Estamos dictando la definición. Administración de una casa, coma. Períodos de tiempo. Períodos de tiempos que Dios ha tratado con el hombre. Períodos de tiempo que Dios ha tratado con el hombre. Desde su existencia hasta su final.
Una de las cosas que me impresiona de dispensación, hermanos, que nosotros vamos a meternos en un túnel. Y yo lo voy a llevar cuando comience. Al principio dijo San Mateo. Sí, San Mateo capítulo 27. O sea, ¿esta comprende o solo Comienza. desde San Mateo? Hacemos la misma secuencia de las primeras. Okay. Esta comienza o comprende o arranca en San Mateo 27, 50 Ujú. y hace su conclusión en Apocalipsis 19, 11 al 16. O sea, de Apocalipsis solo agarra el versículo 11 al 16 del capítulo 9. Sí, eso ustedes están tomando apunte y después cuando entremos a desglosarla ahí nos vamos a dar de cuenta por qué ya está seteado a dónde termina la dispensación. 19. No, porque aquí, o sea, 19 o no. según está, dice de San Mateo, 27, capítulo 27, 50. 27, versículo 50. Solo el versículo 50. Correcto, porque ahí da el arranque donde comienza esa dispensación y donde termina el proceso, el término del tiempo de la gracia. Pero eso abarca Marcos, Lucas. No. Eso lo van a ir comprendiendo mediante yo lo vaya explicando cuando yo ya nos metamos ahí en el túnel de la muerte. Ok. Ahorita véanlo desde afuera, después nos Siete vamos a reyes. meter adentro. Amén. Las 7 es el reino. Hermano Víctor, perdón, hermano Josué, le damos la bienvenida. Él nos va a estar ayudando en primer año, qué bueno que llegó temprano. El primer año está allá atrás, pero se puede quedar ahí sentadito y ahorita vamos a terminar. Amén. Ok, séptima dispensación, la dispensación del reino milenial. Este Guillermo está pila, ¿verdad? Ya quiere meterse en la sexta dispensación. Dispensación del reino milenial. Esta comprende desde Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 1 al mismo Apocalipsis 21:1. Ok, apunten. Hay 7 dispensaciones reconocidas, ¿right? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7. 7. ¿Perdón? Póngale 2, 3, 4, póngale lo que quiera. Sí, ponerle 2. Ok, hay 7 dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia. La primera, la dispensación de la inocencia. Esta cubre desde el libro de Génesis, esta cubre desde el libro de Génesis capítulo 1, verso 28 al capítulo 3, verso 7. De ahí.
David. ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? Oh, ya. Ok, dele. Ok, dispensación número 2. La dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia. Sí. Conciencia. Dispensación de la conciencia. Esta cubre desde el libro de Génesis, capítulo 3. Perdón. Esta cubre desde el libro de San Mateo, capítulo 27. Capítulo 27, déjenme confirmar algo. Rapidito. No quiero cometer error. 27. Ok, está correcta la cita. Capítulo 27, verso 50. Y termina en Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 16. Apocalipsis 20. Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Lo tienen, varones? Amén. Y La, varones. la última mano Marlon dijo, Apocalipsis 19, del 11 al 16. no, pero al principio dijo San Mateo. Sí, San Mateo, capítulo 27. O sea, ¿esta comprende o solo Comienza. desde San Mateo? Hacemos la misma secuencia de las primeras. Ok. Esta comienza o comprende o arranca en San Mateo 27, 50 Ujú. y hace su conclusión en Apocalipsis 19, 11 al 16. O sea, de Apocalipsis solo agarra el versículo 11 al 16 del capítulo 9. Sí, eso ustedes están tomando apunte y después cuando entremos a desglosarla y nos vamos a dar de cuenta por qué ya está seteado a dónde termina la dispensación. 19. No, porque aquí, o sea, 19 o no. según está, dice de San Mateo, 27, capítulo 27, 50. 27, versículo 50. Solo el versículo 50. Correcto, porque ahí da el arranque donde comienza esa dispensación y donde termina el proceso, el término del tiempo de la gracia. Pero eso abarca Marcos, Lucas, Sí. no. Eso lo van a ir comprendiendo mediante yo lo vaya explicando cuando yo ya nos metamos ahí en el túnel de la muerte. Ok. Ahorita véanlo desde afuera, después nos vamos a meter adentro. Amén. Tenés pies para arrimarte hacia Él. Tremendo, ¿right? Porque y Dios pondría ese árbol que es malo dentro del huerto. estaba dentro del huerto. Dios lo pondría también. Allí dice, la palabra especifica que estaba dentro del huerto. Todo es un propósito, porque el Señor en su inmenso amor, Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos. En su amor, Él nos corrige, pero son los pecados los que nos mandan a nosotros mismos, nos mandan al infierno. Y Él está dando una opción a uno ahí que decida, Él nunca lo obliga a uno.
¿Se acuerdan el año pasado cuando miramos el Pentateuco? Que estuvimos detallando esas cosas bien importantes. ¿Por qué realmente el Señor permitió el árbol ese, ponerlo enfrente de ellos? Y dice, según explicamos, que el árbol del bien, el árbol de la vida, era menos atractivo que el árbol del bien y del mal. Era menos atractivo. Lo que significa que el pecado, puede decir en cierta manera, es atractivo a nuestros ojos, A la carne. a la carne. Sí. Right. Entonces, el otro tenía una profundidad y era espiritual. Jesús. Era Jesús, que aunque no tenía ningún atractivo y eran pocos los que lo buscaban. Eso lo vamos a dejar a la segunda hora. Hermano, lo que Amén. usted decía de los niños, fíjese que nosotros nos bombardea el pecado. Amén. Porque nosotros a nuestra edad, ¿a cuántos años hemos llegado a conocer al Señor? ¿Cuánto hemos conocido de lo malo nosotros? Y a ver, se puede recordar un ejemplo por naturaleza, digamos. Pero si los niños los apartaran de una vez con ese pensamiento que no hay nada ellos no ignoran lo que dicen los niños. ¿Están escuchando lo que dice el hermano Freddy? Nadie escuchó. Ya que ellos están viendo que van a ir a comer adentro. Mire, hermano, lo que dice el hermano Freddy es que si en realidad los niños los apartaran en un lugar ya apartadito y no pecaran, pero dijo el salmista David, dice, a la verdad dice, en pecado me concibió mi madre. Y antes que él fuera parido ya traía el pecado dentro de su sangre. La herencia de Adán y Eva. Amén. Pero vamos a verlo después. Dios los bendiga. Vamos a ir al break. Creo que Anita trajo Sí. trajo algo, Anita. Creo. Tiene ahí. Amén, amén. Capítulo 11, verso 9. Esa es la 4 más. La 3. Hola, La número 4. La dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa. Dispensación de la promesa. Esta comienza en Génesis capítulo 12, verso 1 a Génesis, el mismo Génesis, esta comienza en Génesis 12:1 a Éxodo 12:41. 12:41. Sí. Sí. Ok. La quinta dispensación. Esta se le llama como la dispensación de la ley. Dispensación de la ley. Esta cubre del libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1. Éxodo 20. Capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 1.
al libro de San Juan, capítulo 19, verso 30. En el huerto del Edén había el árbol del bien, y porque no solo del mal, sino que había un árbol del bien y había uno del bien y del mal. O sea que este segundo árbol tiene su simbolismo y tiene tipifica a alguien. Entonces, ¿por qué ellos, aunque eran inocentes y aunque podían razonar, pero por qué allí ellos lo permite Dios de entrar en una etapa de conciencia donde ellos pueden experimentar lo que es el bien y el mal? O sea que Dios lo permitió. ¿Por qué el Señor lo permite? Porque el Señor entra en por decirlo así, en ese círculo con la pareja que creó. Y es algo bien importante de notar. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el huerto, ¿por qué el Señor, si no había mal afuera del huerto del Edén, por qué Él los mete en un huerto? Conocido como el paraíso terrenal. Si no había mal a los alrededores, no había mal a sus alrededores, porque Él los mete en una burbuja, separados solamente a ellos. Pero dentro de esa burbuja pone un árbol de muerte, que era el del bien y del mal, del conocimiento y de la muerte. ¿No le llama la atención a usted eso? Dentro de esa dispensación nos encontramos de que el hombre llega a recibir conciencia, pero prácticamente Dios lo pone a prueba. Yo no diría que lo tienta, aunque sí es una tentación ver algo rico, hermoso, precioso, que está frente de tus ojos y no poder, y saber que tenés pies para arrimarte hacia él. Tremendo, ¿right? Porque y Dios pondría ese árbol que es malo dentro del huerto. Estaba dentro del huerto. Dios lo pondría también. Allí dice, la palabra especifica que estaba dentro del huerto. Todo es un propósito, porque el Señor en su inmenso amor, Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos. En su amor, Él nos corrige, pero son los pecados los que nos mandan a nosotros mismos, nos mandan al infierno. Y Él está dando una opción a uno ahí que decida. Él nunca lo obliga a uno. ¿Se acuerdan el año pasado cuando miramos el Pentateuco? Que estuvimos detallando esas cosas bien importantes. ¿Por qué realmente el Señor